Nadie imaginaba cuánto dolor escondía detrás de aquella mirada cansada. Y cuánto tiempo llevaba fingiendo que todo estaba bien. Frente a todos sonreía como si nada ocurriera. Pero por dentro, lentamente se estaba derrumbando. Cada noche terminaba haciéndose la misma pregunta. Si realmente tenía algún valor en esta vida. Y lo peor de todo, era que ni siquiera él creía ya en sí mismo. Las palabras de quienes dudaron de él seguían atrapadas dentro de su cabeza cada día. Con el paso del tiempo comenzó a pensar que jamás lograría salir adelante realmente. Cada fracaso parecía confirmar sus peores pensamientos, como si el mundo entero estuviera en su contra. Hasta que un día, simplemente dejó de luchar, porque ya no tenía fuerzas para continuar. Sintió que la vida había seguido avanzando sin él, como si se hubiera quedado completamente atrás. Pero justo cuando todo parecía perdido, algo inesperado comenzó a cambiar dentro de él. Por primera vez en muchísimo tiempo, sintió que una pequeña luz seguía viva en su interior. Aquella sensación era pequeña, casi invisible, pero lentamente comenzó a crecer dentro de su mente. Tal vez el verdadero problema nunca fue caer tantas veces, sino haber dejado de levantarse después de cada caída. Y aunque todavía sentía miedo por dentro, decidió intentarlo una vez más, solo una vez más. Cada paso parecía insignificante para los demás, pero para él, significaba absolutamente todo. Porque después de tanto tiempo detenido, finalmente estaba avanzando otra vez. Los recuerdos dolorosos seguían persiguiéndolo en silencio, como sombras que nunca terminaban de desaparecer. Pero esta vez, algo era diferente dentro de él. Ya no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Poco a poco comenzó a enfrentar aquello que evitó durante años. Los miedos, las heridas, y su propia oscuridad. Y por primera vez en mucho tiempo, dejó de huir de sí mismo. Entonces entendió algo que cambiaría su vida para siempre. Algo que jamás volvería a olvidar. Nadie iba a venir mágicamente a salvarlo. Tenía que salvarse él mismo. Y aunque todavía dudaba muchas veces, siguió avanzando incluso con miedo. Porque incluso el paso más pequeño seguía siendo un avance importante. Mientras caminaba bajo aquella lluvia interminable, comenzó lentamente a recuperar su fuerza interior. La confianza no apareció de inmediato, pero algo dentro de él ya había cambiado. Por primera vez en años, comenzó a creer que sí podía lograrlo. Aunque el miedo todavía seguía presente, ya no controlaba completamente su vida. Cada caída comenzó a convertirse en una lección, y cada herida en una razón para levantarse otra vez. Y poco a poco, dejó de sentirse roto por dentro. La oscuridad todavía existía alrededor suyo, pero ahora sabía cómo atravesarla sin rendirse. Y mientras seguía avanzando entre la tormenta, comenzó a inspirar silenciosamente a otras personas. Porque las heridas que antes escondía con vergüenza, ahora contaban una historia poderosa de supervivencia. La historia de alguien que decidió levantarse, incluso cuando nadie más creyó en él. Entonces entendió algo verdaderamente importante. Algo que cambiaría completamente su forma de vivir. No necesitas que todos crean en ti para comenzar a cambiar tu vida. A veces, lo único que necesitas es dar un paso más aunque tengas miedo. Porque incluso el cambio más grande de todos comienza con una pequeña decisión. Y mientras seguía caminando bajo aquella lluvia, comenzó a descubrir quién era realmente. Ya no era el hombre roto y cansado de antes. Ahora estaba convirtiéndose en alguien más fuerte. Ahora era alguien que había sobrevivido a su propia oscuridad. Y había encontrado fuerza dentro del dolor. Y aunque todavía tenía cicatrices emocionales, ya no sentía vergüenza de ellas. Porque entendió que incluso las heridas más profundas pueden convertirte en una persona más fuerte. Poco a poco comenzó a recuperar la paz que había perdido hacía muchísimo tiempo. Por primera vez en años, volvió a sentirse realmente vivo otra vez. Y comprendió algo muy importante finalmente. Tocar fondo no había sido el final de su historia. Había sido el comienzo de la transformación más grande que viviría en toda su vida. Porque cuando nadie creyó en él, finalmente aprendió a creer en sí mismo. Y ese pequeño cambio interior terminó cambiándolo absolutamente todo. Porque a veces la batalla más difícil de todas ocurre dentro de nosotros mismos. Y sobrevivir a esa batalla silenciosa puede transformarte para siempre. Desde aquel día lluvioso, jamás volvió a ser la misma persona. El miedo seguía existiendo dentro de él, pero ya no controlaba sus decisiones. Ahora entendía que incluso las noches más oscuras terminan dando paso al amanecer. Y que incluso después de caer muchas veces, todavía puedes volver a levantarte. Porque mientras sigas respirando, todavía existe una oportunidad para cambiar tu vida. Y tal vez, justamente hoy, eso era lo que necesitabas escuchar. Porque incluso cuando todo parece completamente perdido, todavía puedes volver a empezar desde cero.
Las personas más fuertes muchas veces nacen de los momentos más difíciles de sus vidas. Y algunas de las mejores historias jamás contadas comienzan justo después de tocar fondo. Ahora entendía que nunca necesitó la aprobación de nadie para comenzar a avanzar nuevamente, porque la verdadera fuerza que buscaba afuera siempre había estado dentro de él. Solo necesitaba atravesar toda aquella oscuridad para finalmente descubrirlo por sí mismo. Y después de tanto dolor acumulado, finalmente encontró paz dentro de su corazón. Porque cuando aprendes a creer en ti mismo, todo empieza a cambiar lentamente. Incluso las heridas más profundas del alma pueden comenzar a sanar con el tiempo. Y un día, sin darte cuenta realmente, descubres que eres más fuerte de lo que imaginabas. Porque sobreviviste a momentos muy difíciles, que antes parecían imposibles de superar. Y aunque nadie creyera verdaderamente en ti, seguiste avanzando de todas formas. Y si esta historia logró inspirarte aunque sea un poco, sígueme, deja tu like y comenta qué batalla estás enfrentando hoy.